toda la iglesia para adorar tu nombre, para darte gracias. Señor, te pedimos, amado Señor, que tú nos des el entendimiento, la sabiduría para exponer tu palabra, Dios mío amado. Y te pedimos que esta palabra haga el efecto para el cual es enviada, que todo el que escuche esta palabra sea edificado e instruido en la verdad y que esta palabra no regrese atrás vacía, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y usted puede tomar asiento, por favor, y usted va a tener listo el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, por favor. ¿Verdad que sí? Pues vamos a entender que proceso, prueba y consecuencia no es lo mismo. ¿Estamos conmigo? Prueba, proceso y consecuencia no es lo mismo. Hay gente que está pasando una consecuencia de sus malas decisiones y te dice, ay, qué prueba estoy pasando. Dice el Señor, tú no estás en ninguna prueba, mijo. Tú estás ahí a causa de las decisiones que tú tomaste. ¿Estamos conmigo? Pero vamos a ver esto hoy a la luz de la palabra, ¿verdad que sí? Vamos al libro de Santiago. No llames proceso a lo que Dios llama consecuencias. Amén. Damos la bienvenida a los hermanos de las redes. Damos la bienvenida a todo el pueblo de Dios que nos escucha tanto en la iglesia como en las redes, ¿verdad? Estamos en el libro de Santiago, capítulo 1, desde el verso 13 al verso 15. Entendiendo de que Dios prueba a sus hijos, Dios no te tienta. Tú tienes que entender eso. Cuando tú estés sufriendo una tentación, nunca digas que esa tentación viene de parte de Dios, porque no es así. Dios no tienta a sus hijos, Dios prueba tu corazón. Amén. Dice Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, dice la escritura, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es arrastrado y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Estamos conmigo? Entonces, nunca una tentación te viene de parte de Dios. Toda tentación viene de parte del enemigo para sacarte de los santos. ¿Estamos conmigo hasta aquí? Gloria a Dios. Escuche bien. Ahora, vamos a ver que prueba, proceso y consecuencias son tres cosas diferentes. Ahora, primero, ¿por qué Dios prueba a sus hijos? Vamos a entenderlo. ¿Qué significa la palabra probar? Significa, escuche bien, examinar el corazón. Eso significa la palabra probar. Entonces, cuando Dios permite una prueba en tu vida, es porque está examinando tu corazón. Déjame ver cómo te comportas en esta situación que estás viviendo. Déjame ver cómo se comporta tu corazón en este momento que tú estás pasando. Entonces, ¿qué es una prueba de Dios? Algo que desnuda tu corazón delante del Rey. Aleluya. Bendito Dios. Probarte es cuando Dios, escuche bien, es cuando Dios permite algo y te lleva al desierto, como hizo con el libro de Oseas. Escuche, dice en Oseas capítulo 2, verso 14, y te llevaré al desierto y allí ¿qué? Escucharás mi corazón. Entonces, ¿para qué Dios te lleva al desierto? Para que lo escuches. Porque hay momentos en que si Dios no nos mete en una prueba, no lo escuchamos. Hay veces que, óyeme, Dios nos dice las cosas de diferentes maneras, de diferentes colores, de diferentes situaciones. Y mira que el Señor se viene disfrazado del amigo, del tío, del pastor, del ratón de la casa. Te dice, óyeme, que venga por aquí. Pero no entendemos. Dice el Señor, ay, ella necesita un desierto. Necesito una prueba para que me escuche. Yo quiero saber lo que hay aquí. ¿Por qué Dios permitió tantas cosas en el pueblo de Israel? Porque Dios quería siempre examinar el corazón del pueblo de Israel. Ya, ¿por qué el Israel, escuche bien, que entró al desierto? No fue el Israel que salió, porque desaprobaron en su prueba. ¿Por qué la generación que entró al desierto no logró llegar ni salir de ese desierto? ¿Sabe por qué? Porque en el camino desaprobaron delante de Dios. ¿Sabe por qué hay situaciones que no salimos de ellas? Porque desaprueba nuestro corazón. Ay, bendito sea Dios. Dios probó a Israel
Y si probó al Israel natural, ¿tú crees que no te va a probar a ti y a mí? Están calladitos esta mañana, estamos empezando. Sí, sí. Tú sabes lo que hace la prueba, cruzarte al próximo nivel. Si Dios no te prueba el corazón, tú no puedes cruzar al próximo nivel. Tú no puedes conquistar algo nuevo si antes no te diera una prueba. Todo lo que se estremece, hermano, óigame, eso es verídico. Todo lo que Dios permite que se estremezca es porque eso tiene un propósito. Ese estremecimiento en la finanza muchas veces. Hay veces que vienen estremecimientos en nuestra finanza que no avanza. Es de Dios para que reverdezca. A veces vienen estremecimientos en el matrimonio. ¿Para qué? Para que reverdezca, pero nunca oraban juntos. Oye, ese matrimonio nunca tomaba tiempo para arrodillarse y estar delante de Dios juntos. Dice el Señor, yo tengo que probarte a ti. Entonces ahí sí oran juntos. ¿Estamos entendiendo la palabra esta mañana? Bendito sea Dios. ¿Sí? En la prueba no es que tú sales de la prueba. Es que Dios te adentra a la prueba y entra contigo al desierto. En el libro de Lucas, capítulo 4, dice que el Espíritu llevó a Cristo al desierto. Entonces no lo envió solo. Si llevó a Cristo al desierto, es lo mismo que hace contigo y conmigo. Cuando tú estás en un desierto, escucha esta palabra. Cuando tú estás en el desierto y tu corazón está siendo probado en ese desierto, y yo vine a decir esta mañana que no temas a nada porque el Señor va contigo a ese desierto. ¿Sabes por qué? Porque Él lo diseña para ti. Él lo diseña para trabajar en tu corazón. Entonces Él sabe que tiene que ir contigo porque Él es el que está trabajando ahí con martillo y cincel. Dios mío. Tú tienes que entender, si el Espíritu llevó a Cristo al desierto, hace lo mismo contigo y conmigo. En cada desierto que hemos pasado como iglesia, que pasas personal, que pasas en la intimidad, que pasas en la finanza, en todo desierto, Dios está contigo. Y lo único que quiere Dios en el desierto es lograr la fidelidad de tu corazón. ¿No ha conocido a esa gente que cuando las cosas le van mal, lejos de acercarse al Señor, se alejan de Dios? Y tú dices, pero óyeme, que como que no entendí. Si te está yendo mal, si estás en un proceso, lejos de acercarte, que ese proceso te acerque al corazón de Dios. Eso dice que tu corazón es fiel. Nosotros los líderes, antes de empezar el servicio, justo hablábamos de eso. De que no importa la situación en la que hayamos estado, hemos permanecido unidos en el mismo espíritu y el mismo sentir todos. Eso habla de la lealtad del corazón. Tú sabes, cuando Dios sabe que tú eres leal, mi nevera está vacía, pero yo estoy aquí delante de Dios adorando su nombre. Mis finanzas están, que hoy tengo y mañana está mal, pero yo estoy aquí delante de Dios porque más vale tu presencia que cualquier riqueza de esta tierra. Aleluya. Entonces, ¿qué hace la prueba? Prueba y examina el corazón del hombre. Aleluya. Entonces, cuando tú estés en una prueba, no digas ni pienses, porque hay personas que cuando están en una prueba dicen, esto es una consecuencia, que habré hecho mal, no hiciste nada mal. Hay gente que cuando está en el desierto dice, Dios me está castigando. ¿Qué castigando de qué? Si tú eres un hijo de Dios que vive conforme a su palabra, ¿de qué castigo tú hablas? Es una prueba para examinarte el corazón, para ver de qué estás hecho. Aleluya. Para que tú le digas a Dios, yo te amo, con o sin este asunto. Aleluya. Cuando a mí el Señor me llevó al hospital con mi hija Neves, y yo pasé aquella prueba tan fuerte que a mí me estremeció tan grande, hermano. Yo recuerdo un día que yo entré a orar, porque yo me sentía muy mal emocionalmente, a pesar de que ya mi hija estaba bien, pero emocionalmente yo estaba muy mal. ¿Y sabes qué hizo el Señor? ¿Se acuerdan de cuando Abraham fue llevado a entregarle a su hijo al Señor? Esa mañana lloré al Señor y le dije, ¿sabes algo? Si tú me quitas a mi hija, tú sigues siendo Dios para mí. Y si tú me dejas a mi hija, tú sigues siendo Dios para mí. Y ese día Dios me dijo, por cuanto me diste lo único que tú tenías, no te la voy a quitar, tómala, ahí la tienes. Aleluya, porque Dios estaba examinando mi corazón. ¿A quién amas más? Eso es lo que estaba haciendo mi Señor. ¿A quién amas más? ¿A ella o a mí? Que no se te olvide el primer mandamiento, que nunca se te olvide. Aleluya. Hoy tenemos cristianos tan light en la iglesia. Ay, me miró Panchito mal, me voy para el mundo. Hágame el favor. Ay, no me saludó el Pancho Perico. Hay iglesias de 5,000, de 6,000, de 10,000 personas. El pastor no me saludó como te saludas, es uno solo. Y son como 5,000 gente delante de él. Dios mío. Es tiempo, hermano, de madurar y subir a la estatura del Dios invisible. Eso logra el Señor en la prueba. Él permite la prueba en tu corazón para que tu corazón sea desnudado delante de Dios.
Aleluya. Así que cuando tú estés en una prueba y Dios está examinando tu corazón, deja de pensar que tú estás estás en que el Señor está castigándome por el desierto que estoy pasando. Hágame el favor. Aprenda a discernir los tiempos en los que Dios trabaja en su vida. Amén. Job tuvo 4 pruebas. Job fue un varón muy probado. Job primeramente perdió todas sus posesiones, hermano, en un día. Y que conste, Job era rico. No como yo, ni como tú, aleluya. No, hermano, las riquezas en el tiempo antiguo, las riquezas eran vistas en ganados, en tierras, en siembras y cosechas. Para que entiendas cómo se veía antes las riquezas. Job tenía cabeza de ganado oye, hermano, él perdió todo eso en un solo día. Dios mío, ahí no paró la cosa. Perdió su salud en un solo día. Aleluya. Perdió a su esposa en un solo día y perdió a sus hijos en un solo día. Pero me llama la atención de Job que pasada la prueba, Dios no estaba castigando a Job. Job estaba siendo probado. ¿Sabes por qué? Porque todo esto, dice Job capítulo 1, que Job era varón, ¿qué? Perfecto delante de Dios, consagrado delante de Dios. Job hacía holocaustos por si acaso sus hijos, escuche bien, habían pecado, hermano. Varón justo, dice la escritura que ese hombre era. Pero me llama la atención en Job capítulo 42, escuche, después de la prueba, que Job dijo, de oídas, my God, de oídas yo te había oído a ti, yo no te conocía, oh Jehová. Entonces, ¿qué te hace Dios en la prueba? Te enseña a conocerlo. Si estás en una prueba económica, te enseña a conocer quién es Jehová Jireh. Que Él es tu proveedor. Si estás en una prueba de enfermedad, te enseña quién es el que te sana. Si estás en una prueba de soledad, te enseña que Él es tu mejor compañía. Ay. Aleluya. Entonces, celebra en el desierto. ¿Sí? Por eso es que el Señor le dice a Moisés, dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Qué loco es ese? ¿Qué Dios es ese? ¿Cómo tú vas a celebrar una fiesta en el desierto? Pero Dios estaba hablando de sus fiestas solemnes, las de Éxodo capítulo 12. ¿Estamos conmigo? Perdón, Levítico capítulo 12. ¿Estamos conmigo hasta aquí? Celebrame fiesta en el desierto. Es lo mismo que Dios le dice a la gente, a su pueblo, a sus ungidos y escogidos, cuando tú estés en el desierto. Óyeme, no te quejes ni empieces que te estoy castigando. Cuando estés en el desierto, celebra. Haz altar a Jehová y cántale a su nombre. Me encantó la alabanza hoy. Hoy me llené, se llenó el cántaro. Dios mío, ahora, ¿qué es un proceso, pastora? Una cosa es una prueba, otra cosa es un proceso. La palabra proceso significa acción de ir hacia adelante. Eso significa la palabra proceso. ¿Cómo? Acción de ir hacia adelante. Pero si cuando yo estoy siendo procesado, creo que voy para atrás. Y todo se me pone feo, todo se pone oscuro, las puertas se cierran. Pero me llama la atención que cuando tú pones una flecha en un arco, ¿para dónde va la flecha primero? Para atrás, antes de soltarla. Entonces, ¿qué significa el proceso? Que Dios dice, vas para atrás ahora. Y vas conmigo, te pongo en mi arco. Cuando tú estás siendo procesado, la diferencia de la prueba es que vas a estar estático en el desierto, pero en el proceso te estás moviendo. ¿Para dónde, pastora? Para atrás. Ay. Pero espérate, si yo antes tenía un negocio súper bendecido, pero ahora mis finanzas son escasas. Ahora las finanzas al día. Estás en el arco de Jehová y antes que Dios te lance para adelante, vas para atrás. Aleluya. Bendito sea su nombre. Santo. Seguimos. Proceso. José estaba siendo procesado, no probado. Israel estaba siendo probado, pero José estaba siendo procesado. Desde los 17 años, hermano. Primero José fue vendido, metido en una cinterna. Después fue vendido a Egipto. Es una cosa detrás de otra. ¿No lo viste? Después llegó allá a Egipto y lo meten preso injustamente. Una cosa detrás de la otra. Yo pienso que José ha dicho, óyeme, pero esto qué cosa es. ¿Yo a quién le hice algo malo? Pero es que tú no entiendes una cosa. La túnica desata procesos. El rey David estuvo tranquilo. ¿Sabes hasta cuándo David estuvo tranquilo? ¿Quieres que te diga hasta cuándo? Hasta que fue ungido como rey de Israel. Mientras él no estaba ungido como rey de Israel, él estaba, yo soy David,
Yo soy el que pelea con los leones y con los osos, el que canta, el que toca la alabanza, el que lindo. Dice el Señor, ¿cómo, David? Te voy a dar una túnica. Y la túnica va a desatarte procesos y va a desatarte persecución de gente que tú decías, ¿cómo tú me vas a perseguir si ayer yo te di de comer? Si ayer estuve contigo. ¿Quiénes fueron los que entregaron? ¿Quiénes vendieron a José? Los hermanos. ¿Quiénes? Los hermanos. Ay, aleluya, mira, tú lees la Biblia. Oh, gloria a Dios, tú sí sabes. Cuando tú estás en un proceso, los que son cercanos son los primeros que van a usar el infierno para perseguirte la túnica de colores que tenía José. José, mientras no contó sus sueños ni le dieron una túnica, José era el niño lindo de la casa, pero Dios mío, ¿estás entendiendo la palabra? Mientras tú no tengas llamamiento de parte de Dios, mientras a ti Dios no te unja para nada, y mientras tú estés sentado cómodo en una silla, a ti nadie te va a molestar, pero cuando Dios te da la túnica, cuando Dios te unge como rey, oh David, aleluya, dice el diablo, aquí estoy yo para perseguirte. Y dice la palabra teológicamente que el rey David huyó de Saúl de 6 a 7 años en el desierto. Me imagino a David en la cueva de Adulán, que significa cueva de refugio, diciéndole, Señor, espérate, a ver, espérate. Tú no me ungiste a mí como rey de Israel. ¿Qué hago yo en esta cueva? Espérate, si yo tengo que estar en el palacio con una corona. Dice el Señor, ¿cómo? No, si viene pueblo por ahí, ñaño. Viene pueblo para que reine sobre ellos. Pero me llama la atención que Dios no le dio nada nuevo ni nada entero, todo se lo dio roto. ¡My God! Pero el rey David entró a la cueva siendo el rey David, pero salió de la cueva siendo el rey, el pastor y el restaurador. ¡Ay, aleluya! Porque Dios le entregó a los enlutados, los abatidos y los amargados de espíritu. ¡Oh, my God! Entonces esa cueva le dio a David lo que él no tenía. Entonces, ¿qué te da el proceso? Lo que tú no tenías. Aleluya. ¿Qué pasó con José en la cárcel? José no hizo nada malo, hermano. Allá la otra se levantó a tentar al pobre muchacho y salió corriendo el infeliz. Allá lo metieron preso injustamente. Sí, cuando tú estás en un proceso te van a acusar injustamente de cosas que tú nunca hiciste. Y van a vituperarte y a decir cosas que tú nunca hiciste. No importa. Recuerda, estás en el proceso. Cuando te sientas cansado, recuerda, estoy en el arco de Jehová y voy a ser lanzado hacia adelante. Aleluya, gloria a su nombre. Dice la palabra que fue preso injustamente. Pero cuando José salió de la cárcel, ya no era el niño que entró. Salió 13 largos años después. Óyeme, qué proceso tan duro el de José. Así que cuando tú crees que tu proceso es duro, pregúntate el proceso de rey David, el proceso de Abraham, el proceso de José. Pero espérate, el proceso de Jesús. ¡Ay, Dios mío! Santo. Pero cuando José salió de la cárcel estaba listo para reinar. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué te da el proceso? El reinado. ¿Qué te da el proceso? La victoria sobre la prueba. Bendito sea Dios. ¡Aleluya! El proceso desarrolla, escuche bien, madurez, formación, carácter, entereza y fruto del Espíritu. Eso hace el proceso en tu corazón. Tú entras al proceso vacío, pero tú sales lleno de ahí. Fíjate bien. Así que no te le quejes más a Dios por el proceso. No te le quejes más. En el proceso puedes hacer dos cosas: descansar y confiar en tu Dios. Más nada. Porque no puedes cambiar las cosas. No las puedes cambiar. Lo he vivido, hermano. Que he querido cambiar las cosas. He querido que las cosas cambien y sean diferentes. Y me he dicho, no te esfuerces, que no lo vas a lograr. Estás en el proceso. Camina conmigo en el proceso, nada más. Cuando estés en el proceso y entiendas que todo está siendo muy difícil para contigo, solo puedes hacer dos cosas: descansa y confía en tu Señor. Que el que te adentró en el proceso le va a dar la orden al proceso para que te suelte cuando estés listo. Cuando tú entras a un proceso, escuche bien. Cuando tú entras a un proceso, el Señor le dice al proceso: oye, de este proceso tiene que salir maduro, íntegro y con carácter desarrollado. Ay, mi madre. Y hasta que el proceso no logres en ti, el Señor no te quita el proceso. El proceso es diseñado para que tu corazón sea transformado. ¿Estamos conmigo aquí? Aleluya, gloria a su nombre. Y otra cosa importante: nunca huyas del proceso. ¿Por qué, pastora? Porque el proceso te alcanza donde tú vayas. Ay, he conocido gente que dice: óyeme,
¿sabe qué? Yo mejor me voy de esta iglesia. Porque aquí hay que llegar temprano, aquí hay que ayunar, aquí hay que orar. No. Hay que llegar temprano para la oración. Yo mejor me voy para la otra. Llegan a la otra. Dice pastor, hermanos, el primer día, aquí hay que ayunar, hay que orar y hay que llegar temprano para la oración. ¡Aleluya! Dice Señor, ¿oíste de aquel proceso? Aquí te espero el mismo proceso. ¿Tú sabes por qué hay tantos matrimonios que se rompen? ¿Sabes por qué hay tanta gente que cambia de marido? Cuando tú cuentas 20 maridos, cuando tú cuentas 15 mujeres, ¿sabes por qué? Porque quieren cambiar a la gente. Porque no quieren el proceso que te está transformando. ¿Qué es un matrimonio? Una escuela donde tú aprendes cosas, aprendes a ceder, aprendes a perdonar, aprendes a levantar al otro, aprendes que si tú estás cansado, el otro te levanta, si aquel está cansado, tú lo levantas, aprendes a amar, aprendes a hacer y construir una familia. ¿Por qué tú crees que hay mucha gente que se divorcia? ¿Sabes por qué? Porque no aguantan el proceso y quieren cambiar de gente pensando que el proceso se va a ir, y cuando llegan al otro, lo que está peor que te dejaste. Alaba a Dios si tú quieres. Aleluya, bendito sea su nombre. Sí, el proceso es la vasija en las manos del alfarero. Jeremías 18, nos vamos allá. ¿Qué dijo pastora? Sí. Jeremías 18, el proceso es la vasija en las manos del alfarero. ¿Qué dijo pastora? Sí, el proceso es la vasija en las manos del alfarero, y no puedes olvidar algo importante. Jeremías 18, desde el verso 1 al verso 6. Al verso 4, por favor. El proceso es la vasija en las manos del alfarero. Y no puedes olvidar algo importante. Sí, que Él sigue siendo el alfarero y nosotros el barro. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Y allí, Jeremías 18, desde el verso 1 al 4. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en las manos del alfarero, y volvió y botó la vasija y cogió una nueva. No, dice, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Sabes lo que va a pasar en el proceso? Te vas a romper, te vas a quebrar muchas veces, bendito sea Dios. Sí, y Dios lo va a hacer para trabajar en el corazón, para formarse en nosotros. Eso hace el proceso. Usted va a segunda de Timoteo. Dios mío, ¿qué hace el proceso, pastora? Dios mío. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20, dice la escritura. Escuche lo que pasa en el proceso. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Sabes lo que pasa en el proceso? Se define qué vasija tú eres. Lo que pasa en el proceso se define qué vasija tú eres, si eres vasija de honra o de deshonra. Eso lo decides tú. Aleluya. Bendito sea Dios. Así que cuando estés en un proceso, no le digas al Señor, ay Padre, esto me estás castigando. No está castigándote nada. Estás en un tiempo de ser procesado por Dios. Consecuencias. 3, consecuencias. No llames proceso a lo que estás pasando por tu desobediencia. ¿Qué dijo pastora? Sí, vamos allá, porque a mí esta palabra me encanta. Hay gente que está pasando las consecuencias de su desobediencia. Sí, de haber desobedecido la voz de Dios. Y llegan y te dicen, oye, me estoy pasando una clase de prueba, hermano. Pero una clase de prueba. Y el Señor mirándolo así, mira, prueba, ¿no? Llevo 7 años diciéndote que saques de ahí y no quieres salir. Entonces, cuando tú estás pasando por una consecuencia, antes de decir proceso o prueba, primero revisa en qué desobedecimos a Dios, que estamos pasando el momento tan duro. Estamos aquí, hermano. Las consecuencias es el fruto de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque decisiones hacen nuestro camino. ¡Aleluya! Las consecuencias es el fruto de nuestra desobediencia de Dios, hermano. No hay más. No hay más. Me encanta ver. Toda consecuencia viene por decisiones que tomamos. Toda consecuencia viene por decisiones.
Es como nosotros los cristianos somos como los niños chiquitos. Oye, te vas a caer. Oye, te vas a caer. Oye, que te vas a caer. Pero ahí sigue. Así somos nosotros. Aleluya. ¿Verdad que sí? No llames proceso a la pérdida que estás sufriendo. Después que Dios te dijo de muchas maneras, no. No llames proceso a eso. Si Dios de muchas maneras te dijo, no vayas más ahí. No vayas más ahí. Óyeme, no ignores las alarmas de los cielos aquí adentro. ¿Qué dijo pastora? Nunca ignores una alarma de Dios aquí. Aquí. Cuando tú tengas una alarma de Dios con algo, con un lugar o con una persona, que cada vez que tú llegas a ese lugar o a esa persona tú tienes falta de paz, no lo ignores. Porque ese es Dios diciéndote, usando el discernimiento para decirte, oye, cuidado, no ignores. Muchas veces pasamos cosas con gente porque ignoramos la alarma que tuvimos en el corazón. Porque ya tuvimos falta de paz con esa persona, porque ya se te acercó y el mundo me llama mala vibra. El mundo, ay, qué mala vibra tiene esa persona, así lo llama el mundo. Pero tú sabes que es el Señor diciéndote, oye, cuidado con tal persona, no es confiable. Pero nosotros ignoramos las alertas de Dios. No lo ignores. ¿Para qué? Para que no tengas consecuencias. Hay personas que ya Dios le mostró lo que hizo tal persona. Hay personas que ya vieron que tal persona traiciona, miente, que tiene una vida sexual desordenada, pero ahí siguen con esa persona. Cuando menos se lo imagina, están enredados en los mismos pecados que comparten esas personas. ¿Sabes por qué? Porque ya viste lo que daba, ya viste su fruto, pero a pesar de eso, tú seguiste caminando con esa persona. Alaba a Dios si tú quieres. Dios mío, ya viste la alarma, ya Dios te mostró, pero tú sigues y no llames proceso a lo que Dios llama consecuencias. Yo conozco una persona, hermano, una persona que no tenía nada que ver con pecado, por andar con otra persona que practica el pecado y hace lo malo, cayó en lo mismo. Y ya vio 1000 veces su condición, pero ahí seguía. Respete los no de Dios y respete los sí de Dios. Aleluya. Cuando Dios te dé falta de paz con algo, la paz es un indicativo. La paz es un indicativo para lo bueno y para lo malo, para el sí y para el no. Cuando algo en tu vida tú sientas dentro de ti que no hay paz en eso, sea una relación de amor, una amistad, un lugar, un trabajo, un liderazgo, el que sea, si no te da paz, un compañero de trabajo, el que sea, si no te da paz, óigame, eso es una alerta de Dios. Salga de ahí. Por algo Dios te está mostrando que no. Dios mío, santo, no llames proceso al divorcio que estás viviendo por un adulterio. Ay, perdí un matrimonio de 25 años. ¿Qué prueba tan dura me está poniendo Dios a mí? ¿Qué prueba de qué? Tenga vergüenza. Usted es un adúltero que preferiste mentir, engañar y irte por ahí con otra mujer o otro hombre y engañar a tu cónyuge. Entonces eso no es una prueba. Eso es una consecuencia de haber mentido, engañado y haberte burlado de tu cónyuge. Alaba a Dios, aleluya. Amén. Entonces una cosa es una prueba, una cosa es un proceso y otra es una consecuencia. Por eso cuando la gente viene, ay, qué prueba tan dura, yo primero observo y le dejo caminar a ver si de verdad está en una prueba. Y si no, déjame ver, es un proceso o si es una consecuencia. Porque si es una consecuencia, déjale en sus consecuencias. Porque el ser humano, me incluyo, si no pasa consecuencias, no aprende. Aleluya. El ser humano es así. Si no sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones y nuestras acciones, no aprendemos a obedecer a Dios. Aleluya, bendito Dios. La verdadera obediencia, escuche bien, hermano, es aquella, escuche, que tú lo haces aunque no te guste. Esa es la verdadera obediencia. Que Dios te diga, sigue por ahí. Tú dices, ay, por ahí, Señor, yo no quiero ir. Y el Señor, oye, que por ahí, sigue por ahí. Y tú lo haces a pesar de que a ti no te gusta. Esa es la verdadera obediencia. Eso es una ofrenda para Dios, para que tú lo entiendas. Dios mío. Eva, escuche bien. ¿Sabe por qué Eva aceptó la serpiente y todo lo que la serpiente le dijo? ¿Sabe por qué? Porque ya la desobediencia estaba en el corazón de Eva. Es por eso que si usted va a 2 Corintios 11, verso 3, dice, y la serpiente engañó a Eva. Escuche, no dice, y la serpiente tentó a Eva, probó a Eva, o le trajo un proceso a Eva. No, dice, y la serpiente engañó a Eva. ¿Sabes por qué? Porque el pecado no está fuera de ti ni de mí.
La desobediencia no está fuera de ti, de mí, está en el corazón del hombre. Aleluya. Dios mío, hoy verifica esta mañana en qué tiempo estoy. Estoy en una prueba porque Dios me está examinando el corazón. Estoy en un proceso donde se está transformando en mí, o estoy en las consecuencias de mis decisiones. ¿Dónde estoy yo, Señor? Tienes que discernir eso para que cuando ores bien. Si Dios te dijo a ti, sal de ese lugar y usted sigue ahí, prepárate para lo que viene. Aleluya. Porque ya Dios te dijo, sal de ahí, Dios mío. Escuche bien. Un hijo de Dios no está destinado para vivir las consecuencias, hermano. No estamos destinados para eso. Respete las alarmas de Dios. ¿Sí? Dios es tan bello hasta que nos da alarmas para que entendamos. Corre. Dios es tan bello que te dice, sal de esa página. Cierra ese chat. Bloquea a tal persona. Dios es tan bello que te lo hace saber. Dios mío, pero nosotros a veces no escuchamos al Señor hasta las consecuencias. Por eso yo te regalo hoy Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia. Deuteronomio 28 lo vas a leer completo en casa, te lo regalo. Tú sabes por qué Dios te da alarmas, por qué Él te da alarma con algo. ¿Tú sabes por qué? Para evitarte las consecuencias. Para evitarte que te golpees, que te caigas, que te duela. Para eso te lo muestra. Esta mañana quiero terminar, escuche bien, Deuteronomio 28 dice así, y solo voy a leerte el principio para terminar la palabra. Deuteronomio 28, escuche bien, bendiciones de la obediencia, escuche esta palabra, hermano. Acontecerá, escuche, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, aquí tienes 2 puntos, oír y guardar, y poner, 3 puntos, tercer punto, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios mío, yo tengo marcado Deuteronomio 28 hace años en mi Biblia. Marcado está. Y ahí va a seguir. Para que a mí no se me olvide la ley de Jehová. Dios mío, nos ponemos de pie esta mañana para entregarle a Dios esta palabra. ¿En qué proceso estás, iglesia? ¿Estoy en un desierto? ¿Estoy en un proceso o estoy en una prueba? Hay gente que está en consecuencia y le dice a Dios todos los días, ¿por qué me pruebas así, Señor? ¿Qué hice de malo yo para pasar por esto? Y el Señor dice, eres tan cabezón que ni siquiera te das cuenta que estás en las consecuencias de tus decisiones. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Acuérdate de poner la palabra por obra. Acuérdate de detenerte a escucharla. Acuérdate de poner por obra, de prestarle atención al Espíritu Santo. Acuérdate de no ignorar las alarmas que Dios te da. Acuérdate que cuando Dios te da una alarma es porque te quiere evitar las consecuencias. Es hora, escuche bien, de salir de donde Dios quiere que tú salgas. De que entres a donde Dios quiere que tú entres. De que cierres la puerta que tienes que cerrar y que abras la que tienes que abrir. Oramos en esta mañana. Abba Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Por una palabra de dirección. Aleluya. Por una palabra que me lleva, que me entra a la temporada en la que estoy. Estoy en un desierto. Estoy en una prueba. Estoy en un proceso o estoy en las consecuencias de mis decisiones. ¿En qué proceso estás, Getsemaní? Pueblo de Dios que me escuchas, aleluya. ¿En qué proceso estás? ¿En qué tiempo de esos 3 niveles estás? Y dile al Señor que te enseñe, que te direccione. Padre, danos el camino por donde debemos andar para agradarte a ti sobre todas las cosas. Aleluya. En el nombre que es, Señor, sobre todo nombre. En esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por un servicio maravilloso el día de hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.